Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos todos a un nuevo vídeo de este curso de Derecho Constitucional del grado en Seguridad de ISEN. Hoy vamos a hablar sobre la organización territorial del Estado español en la Constitución de 1978. La Constitución dedica su título octavo a la organización territorial del Estado y esta gravita sobre tres órganos territoriales básicos: el municipio, la provincia y la comunidad autónoma. Así lo establece el artículo 137, que dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Y este que se constituyan tiene una trascendencia capital. La Constitución española no establece un número mínimo o un número determinado de comunidades autónomas. La Constitución ni siquiera establece la necesidad de que existan comunidades autónomas. Simplemente instituye un proceso constitucional que, una vez aprobada la Constitución, podrá desembocar en la constitución de comunidades autónomas. Por lo tanto, repito, la Constitución establece las reglas para un proceso de eh, formación de comunidades autónomas. No establece que hayan de ser las 15 comunidades autónomas que actualmente se han constituido, más las dos ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. No establece ningún número mínimo, solamente establece los cauces para que el proceso autonómico posterior a la Constitución desemboque o no en la creación de comunidades autónomas. Pues bien, la organización territorial del Estado se basa en tres principios fundamentales, como son el principio de autonomía, el principio de solidaridad y el principio de igualdad. Al principio de autonomía se refiere el propio artículo 137, que dice que todas estas entidades, los municipios, las provincias y las comunidades autónomas, gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Autonomía es un término distinto del de independencia. Autonomía va referido a dos vertientes. Por una parte, una autonomía política para que estas entidades territoriales puedan gestionar sus propios intereses exclusivos. Y por una parte, una autonomía financiera, mediante la cual el sistema diseñado por la Constitución española ha de proveer a estas entidades territoriales de una suficiencia de recursos económicos que les permitan desarrollar esas políticas autónomas. Junto al principio de autonomía, tiene capital importancia el principio de solidaridad, al que se refiere el artículo 138. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Por lo tanto, esta división territorial del Estado se hace con la finalidad de dotar a todo el sistema de una clara vocación de solidaridad, en base a la cual los territorios del Estado con mayores ingresos, más ricos, mayor población, mejor ubicación geográfica, han de colaborar en el sostenimiento de los servicios mínimos indispensables del resto de entidades territoriales. El siguiente principio es el principio de igualdad. A él se refiere, por ejemplo, el punto segundo del artículo 138, que dice que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales y que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Es decir, que todos los españoles tienen los mismos derechos independientemente de la organización territorial
a la que pertenezcan, ¿de acuerdo? Este principio también se ve reforzado en el punto segundo al decir que ninguna autoridad, es decir, ningún municipio, ninguna provincia, ninguna comunidad autónoma, puede adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad, tanto de circulación y establecimiento de las personas, como la libre circulación de los bienes en todo el territorio español. Bien, pues vamos a empezar a examinar cada una de estas distintas organizaciones territoriales del Estado. Y vamos a empezar por la administración local, que se regula en el capítulo segundo de este título, artículos 140 y siguientes. Como ya hemos dicho, la administración local se basa en dos tipos de órganos o de divisiones territoriales. Por una parte el municipio y por otra parte la provincia. Con respecto al municipio, el artículo 140 establece que la Constitución garantiza la autonomía, principio de autonomía, de los municipios. Autonomía ya sabemos que no quiere decir independencia, ¿vale? Lo que quiere decir es, por una parte, libertad política para tomar las decisiones de gestión y administración respecto a los intereses propios del municipio y, por otra parte, suficiencia financiera para poder llevar a efecto esas decisiones, ¿vale? Pues los municipios gozan de personalidad jurídica plena y su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos. Así que hemos de distinguir. Una cosa es el municipio, el territorio, la porción de España que corresponde a una determinada municipalidad, y otra cosa es su gobierno. Y su gobierno se realiza a través de los denominados ayuntamientos. El ayuntamiento es el órgano y el municipio es el territorio. Y estos ayuntamientos están integrados por dos tipos de eh, eh, órganos de naturaleza personal. Por una parte los alcaldes y por otra parte los concejales. La Constitución establece que los concejales serán elegidos por los vecinos, es decir, a través de sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Esto es un requerimiento constitucional, ¿de acuerdo? Ha de haber elecciones municipales en las que se eligen concejales. Los alcaldes serán elegidos por los concejales, con carácter general. Los habitantes de un municipio eligen concejales y estos han de elegir a su alcalde. Si bien los alcaldes en determinados ayuntamientos muy pequeños pueden ser directamente elegidos por los vecinos. Son lo que se llaman municipios en régimen de concejo abierto, en los cuales los vecinos eligen no concejales, sino directamente a su alcalde por su reducido tamaño, territorio y población. La provincia, por el contrario, es una entidad local, también con personalidad jurídica propia, determinada por agrupación de municipios. Es decir, diversos municipios se reúnen, se aglutinan en una entidad también de carácter local, pero superior en ámbito territorial al municipio, denominada la provincia. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Fijaros que en la Constitución española no se establece que las provincias hayan de ser gobernadas por representantes elegidos por los vecinos de la provincia mediante sufragio universal o de ningún otro tipo. El gobierno de las provincias no es un gobierno electo directamente por los habitantes de la provincia, sino que tiene un carácter representativo. Los distintos municipios designan concejales de esos municipios para que esos concejales los representen en la Diputación provincial. De manera que en la administración municipal los concejales representan a vecinos, pero en la administración provincial
los concejales no representan a vecinos, sino a los distintos ayuntamientos de la provincia. En los archipiélagos, ¿vale? A pesar de existir técnicamente provincias, su administración local se realiza de una manera propia, tradicional, a través de los cabildos o consejos. Esto es, por ejemplo, en la comunidad autónoma de Baleares, existiendo una única provincia, existen diversos cabildos insulares o consejos por islas mayores o por agrupaciones de islas. Y lo mismo ocurre en las Canarias, es decir, la administración de carácter supramunicipal no va referida al territorio de una provincia, sino al territorio de una isla o de un conjunto de islas, cuando estas son muy pequeñas. Bien, pues a continuación vamos a comenzar el análisis de las comunidades autónomas que se recogen en el capítulo 3. Lo primero que debemos decir y recordar es que la Constitución española no establece un número determinado de comunidades autónomas, ni siquiera un número mínimo. Muy bien podría no haberse constituido ninguna de las comunidades autónomas. Lo que hace la Constitución es establecer un procedimiento, un proceso, a través del cual, y en ejercicio, como dice el artículo 143, en ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2, las provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán, si ellos lo quieren, acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. Por lo tanto, las comunidades autónomas se han ido constituyendo desde la aprobación de las comunidades autónomas, de manera que actualmente todo el territorio nacional está dividido en comunidades autónomas, 15 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Este procedimiento cristaliza con la aprobación del respectivo estatuto de autonomía. Este estatuto de autonomía, a él se refiere el artículo 147, que dice que, dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? El proceso autonómico cristaliza finalmente en las 15 comunidades autónomas que conocemos, más Ceuta y Melilla, todas ellas dotadas de su propio estatuto de autonomía. Y este estatuto de autonomía ha de tener un contenido mínimo. Y ese contenido mínimo viene en el propio 147, que dice que los estatutos de autonomía deberán contener la denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, es decir, el nombre, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, sin que aquí se diga cuáles han de ser esas instituciones todavía, y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a la misma. Es decir, qué competencias va a asumir la comunidad autónoma como propias, dentro de las que la Constitución establece como asumibles por parte de las comunidades autónomas. No vamos a entrar aquí en el reparto competencial de las comunidades autónomas, las distintas competencias que las comunidades autónomas podrían, a través de sus estatutos, haber asumido, ¿vale? Simplemente digamos que el artículo 148 establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. Y aquí hay una larga lista, ¿vale?, de posibles competencias a asumir.
de las cuales esto es un límite máximo. Las comunidades autónomas podrían haber asumido menos competencias, pero el hecho es que finalmente todas las comunidades autónomas han intentado y han conseguido asumir la mayor cantidad de competencias posibles. Bien, ¿y cuáles son esos órganos de autogobierno que el artículo 147 establece, ¿vale?, como contenido mínimo de los estatutos? Las denominación, organización y sede de las instituciones autonómicas propias. Bien, pues a eso se refiere el artículo 152. El artículo 152 establece que en los estatutos aprobados por el procedimiento establecido por la Constitución, la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa, es decir, un parlamento regional, ¿de acuerdo?, que ha de ser elegido por sufragio universal, es decir, mediante elecciones, con arreglo a un sistema de representación proporcional. Por lo tanto, se veta, se excluye procedimientos electorales de tipo mayoritario. Y además ha de asegurar la representación de las distintas zonas del territorio, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber circunscripciones electorales dentro del territorio de una comunidad autónoma. Además de la Asamblea Legislativa, otro órgano esencial es el Consejo de Gobierno, es decir, el pequeño Consejo de Ministros propio de cada comunidad autónoma, que tiene funciones ejecutivas y administrativas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tiene o no puede tener funciones legislativas. Las funciones legislativas, las de hacer leyes, quedan reservadas a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Regional. Y además de la Asamblea y del Consejo de Gobierno, tiene que haber un presidente. Y ese presidente ha de ser elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno. Por lo tanto, vemos que dentro del plan autonómico que diseña la Constitución, las distintas comunidades autónomas reflejan, mimetizan la separación de poderes dentro del Estado, habiendo por una parte una Asamblea Legislativa que se encarga de ejercer la potestad legislativa y aprobar las leyes, y por otra parte un Consejo de Gobierno presidido por un presidente que tiene que ser elegido por la Asamblea Legislativa. Muy bien, finalmente vamos a hablar de el control de los actos de las comunidades autónomas, ¿vale? Y para ello nos vamos a referir al artículo 155. Evidentemente, el control de los actos y de las leyes de las comunidades autónomas está sometido en primera instancia al control de constitucionalidad a través del Tribunal Constitucional, como cualquier otra ley del Estado central, o cualquier otra actuación del Estado, ¿de acuerdo? Pero además de este control genérico de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional, existe un control del Estado central, sobre las comunidades autónomas. Ya se refiere al artículo 155. Este artículo 155 seguramente lo tendréis fresco en la memoria porque es el que se empleó hace unos años para evitar el intento separatista o secesionista de la comunidad autónoma de Cataluña, que dictó leyes contrarias al ordenamiento jurídico que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, pero aún así la Asamblea Legislativa y el Gobierno de Cataluña continuó dando validez a dichas leyes y actuando en consecuencia para declarar finalmente la independencia de Cataluña. Pues bien, el artículo 155 dice que si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno,
previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, solo del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones para la protección del mencionado interés general. Bien, esto es lo que ocurrió en Cataluña, una vez que se declararon inconstitucionales las leyes de secesión y se advirtió al presidente de la comunidad autónoma de que debía cumplirlas, a la vista de que se produjo un incumplimiento posterior y una declaración de independencia, el Estado procedió a intervenir la comunidad autónoma a iniciativa del gobierno mediante una votación en el Senado que se ganó por mayoría absoluta. Muy bien, pues con esto damos fin al tema de las comunidades autónomas. Nos vemos en el siguiente vídeo.